Muy buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida desde el Centrum Internacional, la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a este webinar que hemos preparado para ustedes. Antes de continuar y presentar a nuestro invitado de hoy, quiero hacerle algunas recomendaciones para el correcto desarrollo del webinar. En primer lugar, vamos a solicitarles que silencien sus micrófonos y que apaguen sus cámaras, así podemos ver mejor la presentación. Al finalizar, vamos a tener un espacio de 10 a 15 minutos para que puedan realizar sus preguntas. Las preguntas las realizaremos con la opción levantar la mano o raise the hand, que la encuentran en la columna derecha debajo. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. El señor Luis Chang Reyes es ingeniero sanitario de la Universidad Nacional, UNI. Cuenta con una maestría en ingeniería sanitaria en la ciudad de Delft, Holanda. Ha trabajado como consultor para la ONU en países como India, Indonesia, Tailandia y Bangladesh. Por más de 20 años trabajó en el Banco Mundial, en DC, en varios proyectos de inversión para países de América Latina y el Caribe. Se desempeñó como viceministro durante 3 gobiernos del Perú, así como también ministro de Transporte, Comunicaciones y Vivienda. Fue embajador del Perú en la República Popular de China. En 2019 publicó una investigación con el título Por una taza de té. Luego de investigar durante 15 años la migración china al mundo, luego de la introducción del opio a este país. Actualmente el señor Chang es el presidente del Centro Cultural Peruano-Chino. Le damos una cálida bienvenida y la palabra. Adelante, Luis. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias a los auspiciadores, a la Universidad Católica, a la Embajada China, por permitirme presentar este resumen que va a ser un desafío, pues hablar de un país tan grande con tanta historia en 40 minutos es bastante audaz de mi parte, pero voy a tratar de hacerlo y por ello les digo, voy a correr un poco porque tengo muchas láminas para poder presentar. Lo que ustedes están viendo en la pantalla es como se escribe China, en chino, por supuesto. Como ustedes saben, el chino es un idioma totalmente diferente al nuestro, tiene su propia caligrafía, su propio la caligrafía es muy propia y diferente a la nuestra, y por lo tanto, en esos caracteres que ustedes ven en la pantalla, se llama China para nosotros, pero para ellos le llaman el país del medio. La nación del centro. Esos dos caracteres, el de la derecha dice país y el de la izquierda es el centro, o sea, un rectángulo atravesado por la mitad es el centro, y por ello el país del centro se le llamaba así porque en la antigüedad era el centro del mundo de esa zona, que era el sureste asiático. Es decir, Japón, Corea, Vietnam, Tailandia, Laos y todos los demás países eran países que estaban en la órbita de la China y eran vasallos de China. China fue el que tomó el liderazgo en ese lugar y era el país de la civilización que reinaba en esa zona. China pues es una civilización antigua y continua, muy a diferencia de la civilización griega o la civilización egipcia, que tuvo un periodo y terminó y se desconectó. Con China es diferente, es una civilización que hoy en día se mantiene, los caracteres chinos son los mismos, con ciertas modificaciones, por supuesto, hace 4.000 años. China, pues, es un país de grandes inventos y de grandes obras. Fue un país
el más adelantado del mundo hasta 1850, hasta mediados del siglo XIX. Y durante 3 milenios China se mantuvo aislada del exterior. Era un país autosuficiente. Y su contacto formal con los países del occidente fue un encuentro violento. Fue violento porque se encontraron dos países de occidente, ¿no es cierto?, y China, con culturas totalmente diferentes. Después de ello fue el país muy humillado por países del occidente y el Japón entre 1850 y 1950. Y por eso se le llama el siglo de la humillación por parte de los chinos. China, después de haber pasado ese periodo, se encuentra, se recuperó y se encuentra en un pleno desarrollo y quizá en camino a ser el primer país del mundo económicamente. La escritura china, cuando se inició, no tenían pues ni papel ni lápiz. Entonces, para poder describir y escribir los caracteres de ese idioma, ellos lo hicieron en las caparazones de las tortugas, así también como en las cañas de bambú, donde hoy en día esto se preserva y se pueden ver en los museos que hay en la China, donde se ven las caparazones totalmente llenas de caracteres chinos, que hoy en día los eruditos chinos, los que van a la universidad en China, pueden leer esos caracteres de hace 4.000 años. Entonces, el idioma chino pues tiene una antigüedad muy, muy larga y continua, como digo. China, ahí ven ustedes en el museo las caparazones de las tortugas que poseen, que son muy antiguas y están grabadas pues hace 4.000 años, ¿no es cierto? El siguiente tema que es bastante importante y simultáneo con esa época es la seda. La seda fue descubierta y trabajada por los chinos también hace 3.000 años, y la seda fue realmente un producto muy atractivo para el mundo fuera de China, porque se encontraron con una material textil muy vistoso y muy bueno. Llegó hasta Roma. Se dice que el Imperio Romano en un momento dado, el emperador prohibió el uso de la seda, de los vestidos de seda de las mujeres por razones morales. Es decir, se pensaba que cuando la mujer tenía este vestido de seda parecía que iba desnuda. Entonces hubo un proyecto de prohibirla. Los chinos después tuvieron, ahí vemos los capullos del gusano de seda. Este es todo un proceso. En el Perú también se produce la seda en esto, no de forma industrial, pero existe en la Universidad Agraria, por ejemplo, la producción de gusano de seda, ¿no? Entonces, ese gusano de seda que está dentro de los capullos, cuando se desarrolla, el gusano produce ese capullo que es el hilo de la seda. Cada gusano y cada capullo tiene más o menos 2.000 metros de hilo. Y este hilo lo manejan las mujeres en ese entonces, lo van deshilanando, ¿no es cierto?, y colocando de forma tal que puedan después tejer. Y ahí ven ustedes cómo una tela es producida después de tener ese hilo. Los chinos después tuvieron una etapa de muchos inventos que eran muy necesarios para poder hacer lo que ellos querían hacer. Es decir, en su desarrollo
de construcción, de viajar, etc., tuvieron ellos que desarrollar muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, la brújula. La brújula china que fue descubierta en China para poder viajar, para poder tener en el mar una guía, ¿no es cierto? También descubrieron la pólvora, que era un producto médico en su inicio, pero después fue usada por motivos bélicos, y en el occidente fue la base, ¿no es cierto?, para los armamentos, las pistolas, las escopetas, etcétera, que usaban la pólvora. Después tenemos un producto sumamente interesante en la época, eran el papel moneda. Anteriormente se usaban monedas de cobre, monedas de plata después, pero todo esto pesaba y era difícil, y entonces ellos inventaron el papel moneda, que era una especie de pagaré, ¿no es cierto? Luego tenemos la porcelana china, ¿no es cierto?, que es tan conocida y que fue realmente una revolución en el mundo. En Occidente no sabían cómo hacer un material que pudiera ser tan brilloso, tan elegante y además duradero. Luego se inventó el papel, y el papel usando las fibras de la morera, de ese mismo árbol de donde sacaban y se alimentaban los gusanos de seda, y en agua, y entonces ellos producían papel, lo que les permitía escribir aquellas cosas que querían transmitir. Después tenemos el ábaco chino, que es básicamente la computadora que usaron los chinos durante muchos años. Y aquí en el Perú, si alguien ha visto a los chinos en las bodegas, los chinos en la esquina, ellos tienen y usan este ábaco, con lo cual les permite sumar, multiplicar y hacer cálculos. Con todos estos productos y mucho más, por supuesto, que ellos inventaron, hicieron unas grandes obras. Por ejemplo, la Gran Muralla China, que se comenzó en el año 750 de Cristo, es una estructura gigantesca que tiene más de 21.000 kilómetros entre su longitud, que tiene un rumbo, además de ramificaciones y obras secundarias. Como ustedes ven en la pantalla, no es un camino recto, van por las montañas, y es impresionante. No se trata de una muralla simplemente de ladrillo, no, es un camino por donde iban caballos dentro de esta muralla. Esta es la estructura continua más larga construida por el hombre hoy en día. No existe una estructura que tenga esa forma y que sea tan larga y que se mantenga después ya más de cerca de 3.000 años. Está construida en base a ladrillos y piedras talladas, y ahí trabajaron millones de personas. Esta muralla fue, por supuesto, mejorada con el tiempo a medida que pasaban los emperadores, hacían, ¿no? La mejoraban, etc. Otra obra sumamente importante en la China, que es poco conocida, no es tanto como la muralla, es el Gran Canal de China. Este Gran Canal de China es en realidad un río que han construido los chinos artificialmente y que va de manera normal, o sea, recta, con el rumbo donde van los ríos. El río Amarillo y el río Yangtze salen al mar de China, pero lo cruza una obra construida artificialmente, que es el Gran Canal de China, que comenzó a construirse 500 años antes de Cristo. Por este gran canal servían
de transporte para llevar productos del sur al norte y del norte al sur. Es una obra que tiene cerca de 1.800 kilómetros. Es decir, es como de aquí, de aquí hasta Guayaquil quizás, ¿no es cierto? Es una obra gigantesca, muy grande, muy útil, pero que claro, con el advenimiento de los aviones y de las carreteras y los ferrocarriles, ha pasado a segundo plano. Sin embargo, es una obra muy bonita porque pasa a través de ciudades y es así como las casas de estas ciudades se abastecen con el suministro que ellos traen. Esto fue construido totalmente en base a la mano de obra china y, por supuesto, con herramientas muy primitivas. No existían en ese entonces las grúas ni los tractores como tenemos ahora. No, estamos hablando de 2.500 años que se inició su construcción. Este gran canal nace o termina en Beijing y se va hasta cerca de Shanghái, en la ciudad de Hangzhou. Es un canal que tiene 10 veces más grande que el canal de Suez y 22 veces lo que es el canal de Panamá, que es muy corto. Después vamos a hablar de Confucio, que es, hemos saltado ahí a Confucio, pero en fin, Confucio es un hombre importante en la historia china, porque es un pensador, un filósofo que vivió por ahí los 500 años antes de Cristo. Era un maestro de escuela, pero además también fue un funcionario de gobierno. Y este hombre se dio cuenta de que había mucho deterioro en la gente y en los gobiernos, y por lo tanto él decidió crear una especie de un pensamiento y una filosofía, y ha dejado muchas enseñanzas que hoy en día los chinos la respetan. Entre ellas, una de las cosas importantes que hizo es que las funciones de gobierno deben ser hechas por gente preparada, académicamente preparada. El dicho, no sé si lo logran leer, dice: en un país bien gobernado, la pobreza es motivo de vergüenza, pero en un país mal gobernado, el motivo de vergüenza es la riqueza. Es realmente muy profundo este pensamiento, pero no es justamente lo que se hace. Tenemos otra persona muy importante que es un navegante chino, Zheng He, que vivió entre 1371 y 1433 en el periodo Ming. Es un navegante chino sumamente importante y poco conocido también. Se dice que llegó a América, pero eso no está confirmado, pero sí salió de China, fue por todo el sureste asiático, pasó por India, por Ceilán o Sri Lanka, y llegó a las costas de África. Zheng He realizó 7 viajes entre 1405 y 1433. Su escuadra tenía entre 50 y 300 naves. Cada nave, o las naves principales, tenían 100 metros de largo. En el siguiente cuadro, ustedes pueden ver los tamaños proporcionales entre las naves de Zheng He, y la nave que está al costado es la que usó Colón, la nave de Santa María. Y ahí pueden ver ustedes las proporciones y diferencias. Una de las cosas interesantes de este viaje de este chino
Zheng He, es que él hizo los viajes en nombre del emperador y todo el propósito era tener un intercambio cultural y no tocar ni un centímetro cuadrado como colonia, que era la costumbre en los países occidentales. Zheng He era un chino que era musulmán, ¿no? Y era eunuco. Eunucos eran aquellos servidores que eran funcionarios de gobierno. Entramos a otro tema sumamente interesante porque tiene muchas implicancias para los chinos desde el punto de vista político, que es el té. El té chino, que fue un descubrimiento chino de un emperador que se llamaba Cheng-Nong en el año 2737 a.C. El té chino despertó muchas ambiciones en el occidente, porque cuando llegaron los países occidentales, especialmente los ingleses, y descubrieron el té, les gustó tanto el té que se volvieron adictos al té, y tuvo el té una importancia muy grande políticamente, para bien y para mal, de la China. El té, por ejemplo, cuando llegó a Inglaterra, que llegó en los albores de los 1800, el té servía, lo tomaba el pueblo, primero la aristocracia y después el pueblo, y encontraron entonces que tomando té la gente era más sana. Lo que ocurría era que las enfermedades de origen hídrico en Londres eran terribles, y como el té había que hervirlo, el agua había que hervirla para tomar, entonces eso evitaba las enfermedades hídricas que azotaban en ese momento en Inglaterra. El té además sirvió como un estimulante para los trabajadores en plena revolución industrial en Inglaterra, cuando los ingleses desarrollaban mucha producción y querían que los trabajadores trabajen más horas. El té les permitía eso al ser un estimulante. Pero también el té tuvo el grave inconveniente de que el único que lo producía era China. Y los ingleses, cuando quisieron entonces consumían más té y querían comprar más té de los chinos les decían, muy bien, yo te vendo té, págame en monedas duras, moneda de plata. Los ingleses le decían, bueno, pero está bien, pero tú tienes que comprarme algo a mí también. Y los chinos, el emperador chino le decía, bueno, pero es que los productos que tú tienes yo los tengo también y no me interesa. Y así pasó unos años, un tiempo, hasta que los ingleses ya no podían más y dijeron, algo tenemos que venderle a estos chinos. E idearon venderles opio. El opio era un producto que fue muy conocido en la historia y que estaba prohibido en la China porque el opio se consumía de manera muy pequeña en todo el mundo y en China también, y entonces estaba prohibido, pero los ingleses decidieron producir opio. Bueno, estamos viendo todavía un cuadro donde está el consumo de té por persona en Inglaterra. Ven ustedes cómo sigue la pendiente que sirve la curva, ¿no es cierto?, de demanda del té. El té se multiplica porque hay muchísima demanda de té. Un tema interesante del té es que existía, pues, los ingleses adoptaron lo que se llama el 5 o'clock tea, que era la aristocracia tomaba el té y todo el mundo tomaba el té con unos bocaditos a las 5 de la tarde.
Pero en el cuadro de la derecha pueden ver ustedes lo que se llama el Boston Tea Party, que es cuando los ingleses le vendían a su colonia en América el té, se lo vendían muy caro. Y en un momento dado subieron los precios, los aranceles para venderles té a los americanos. Y entonces los americanos hicieron una revolución que se llamó el Boston Tea Party en 1873. Y esto fue el preámbulo para la independencia de Estados Unidos 3 años después. Entonces, ven ustedes cómo el té ha tenido una serie de influencias políticas. Y entonces, para poder comprar el té, los ingleses deciden introducir opio a China. Y este opio, ellos lo comenzaron a producir en la India, en la zona de Patna, que es cerca de... y cultivaban, o sea, le pagaban a los indios para que ellos cultiven el opio, y ese opio después ellos lo llevaban a una fábrica para producir ese opio. Este es un dibujo de la fábrica de opio de Patna, y ese opio ellos lo llevaban a través de barcos hasta la China, y era realmente impresionante la cantidad de opio que le metieron a la China. Vamos a ver una curva del opio introducido a la China en más de 100 años. Y en el año 1880 ellos producían y metían 6.500 toneladas de opio a la China, y en un momento dado, si sumamos toda la producción, todo el opio que ellos introdujeron a la China, suma más de 136 mil millones de toneladas de opio, convirtiéndose en Inglaterra en el país, el estado narcotraficante más grande de todos los tiempos. Por supuesto, el opio fue comprado, lo metían ilegalmente al país a través de minoristas que se lo vendían a los chinos de todos los niveles sociales, y esto fue destruyendo el imperio chino poco a poco. El opio pues es la droga adictiva más grande que existe. El opio en pequeñas, muy pequeñas cantidades es un analgésico, es un sedante, pero si uno continúa tomando opio, fumando opio, tiene un efecto euforizante y de una intensa embriaguez. Trae trastornos hepáticos, digestivos, y el organismo se deteriora y finalmente el tipo muere. Pero dentro de todo este recorrido, el tipo que fuma opio, de la manera como se consume, le cuesta y tiene entonces que vender sus pertenencias, y es una desgracia en la familia y en la sociedad. Y esto fue lo que pasó en China durante más de 100 años, que fue como fumaban y consumían el opio. En esa figura ven ustedes un grupo de chinos, estos son aristócratas que fuman opio. Pueden ver en las siguientes láminas gente fumando opio, las parejas en las casas fuman opio, en las industrias, en los lugares de las empresas fumaban opio. Era realmente un desastre para el país, y eso fue lo que ocurrió en esta época, todo por el té. Los ingleses, para poder pagar el té que compraban a los chinos, a su vez
de manera ilegal les vendían opio. Y en un momento dado, el emperador chino decidió parar esto, para lo cual nombró a un funcionario sumamente importante, quien decidió descomisar el opio a los extranjeros, castigar primero a los minoristas, que eran los chinos, los castigó drásticamente, pero a los extranjeros les quitó, a los ingleses especialmente, les quitó el opio y los tiró al mar. Los ingleses, que un poco que se olían que esto iba a pasar, tenían lista su escuadra en India y no titubearon en enviar la escuadra inglesa y destruir a las barcazas chinas, que era lo que tenían en ese momento como defensa en la zona de Cantón. Como resultado de estas guerras, los ingleses ponen una serie de imposiciones de guerra a China en tratados que se llaman los tratados desiguales, porque a su vez que ya estaban los ingleses ahí, también aparecieron muchos extranjeros de países occidentales. Aparecieron los franceses, apareció Estados Unidos, apareció Alemania, todos para poder también sacar aprovechar de esta situación en la cual los chinos estaban totalmente en desventaja. Y es así que básicamente ocuparon China. Ocuparon ciudades de China con una serie de ventajas que básicamente destruyeron el país. Por ejemplo, pidieron tener acceso a todos los puertos chinos, poder ingresar al río Yangtze, recorrer cientos de kilómetros al interior de China y continuar vendiendo su opio y aprovechándose de toda este imperio chino que poco a poco fue destruyéndose. Las imposiciones que pusieron en esta guerra del opio fueron terribles. Aquí podemos ver dos cosas que ocurrió en la segunda guerra del opio, que fue China contra Francia y Estados Unidos, y es que se legalizó dos cosas. Se legalizó el uso del opio, lo cual fue terrible, te cuento después por qué, y la legalización de la emigración de trabajadores chinos al mundo. Al legalizarse el opio en China, entonces los propios chinos que estaban en China, ya no habiendo gobierno, deciden ellos cultivar opio en territorio chino. Y esto fue terrible porque entonces se utilizó los terrenos que servían para poder alimentar al pueblo chino, donde se cultivaban los alimentos, fueron entonces utilizados para cultivar la amapola, que es la planta para producir el opio. Entonces se perdió así también campos de verduras y alimentos, y entonces hubo una desnutrición total en el pueblo chino. Y en segundo lugar, que hablo sobre la emigración, fue también terrible porque los chinos tenían prohibido salir al extranjero. Los chinos no salían al extranjero por una serie de tradiciones propias y porque ellos querían estar en su lugar de nacimiento, en fin. Pero al salir al extranjero, entonces, justo había en ese momento la abolición de la esclavitud negra y había una gran demanda de mano de obra, y ahí se aprovecharon los mismos traficantes de opio para poder traficar con la mano de obra china, y salieron al extranjero más de 10 millones de chinos. Entre ellos salieron chinos al Perú. Entre 1849 y 1873
llegaron 100.000 trabajadores chinos al Perú. Este es el origen de la presencia de los chinos aquí en el Perú. Estos chinos salieron de China de alguna manera engañados, pensando que iban a un país donde iban a ganar mucho dinero, donde iban a ser bien tratados, pero no fue exactamente eso, sino todo lo contrario. Y estos chinos, cuando terminaban su contrato de trabajo, que eran de 8 años, ellos tenían pues que, o querían, su deseo era regresar al país, pero ¿cómo regresaban al país? Primero que no tenían a su país, primero que no tenían dinero y en segundo lugar, el propósito para el cual vinieron era ganar dinero, entonces decidían finalmente quedarse en el Perú. Y es así como estos chinos se quedaron en el Perú y formaron familia. 2 tipos de trabajo hicieron los chinos desde su llegada aquí al Perú. Trabajar en la extracción de guano en las islas guaneras del Perú. La principal eran las islas de Chincha. Este era trabajo horroroso, donde las condiciones de trabajo eran infames, las horas de trabajo eran terribles, la alimentación era terrible. Y estos pobres hombres, finalmente, al verse desesperados de ver un futuro, se suicidaban, se tiraban a los peñascos, hermano. Hubieron más de muchísima gente, muchísimos chinos que fallecieron. Aquí tenemos la foto de un chino trabajando en una hacienda cañera de caña de azúcar. No se logra ver, pero si ustedes ven los pies, las piernas de este chino está encadenado. Tiene unas cadenas que son arrastradas, lo cual les permite salir fuera de los galpones donde vivían, y estas cadenas estaban amarradas al cuello, de manera tal de que era realmente terrible para esta pobre gente. Y entonces, todo este periodo del opio, producido básicamente por el opio, pero fundamentalmente porque alguien quería comprar té, y esos fueron los ingleses. El siglo de la humillación, como hemos ya hablado, fue básicamente por este mal trato que recibían los chinos en su propio país. Aquí vemos una escena de una familia china de la época, ¿no es cierto?, en Andrajos. La gente se moría de hambre porque no había que comer, se cultivaba opio, y de otro lado, seguramente el esposo, el jefe de la casa, se dedicaba a fumar opio y entonces estaba destrozado. Aquí hay una caricatura interesante donde se ve a un chino con los brazos en alto, mirando a los que están sentados. Es la reina Victoria, ¿no es cierto?, de Inglaterra. Está Nicolás II de Alemania, está la representante de Francia y el representante de Japón, todos tratando de tener un pedazo de la China. Esto es lo que se llamaba la repartición de China, y es muy representativo de lo que pasaba en esa época. Este es un cuadro, ¿no es cierto?, que se colocaba, un cartel que se colocaba en los parques de las ciudades de Shanghai o Cantón y otras, donde ponían "No dogs and Chinese allowed", o sea, no se permite el ingreso de perros ni de chinos. Esto en el propio país de China. Por eso los chinos consideran este periodo el siglo de la humillación, que va, como dije, hasta 1850. Termina esta parte del siglo de la humillación. El mundo se da cuenta que estaba cometiendo una atrocidad con los chinos, y luego a la vuelta del siglo, en el 1900, comienzan a haber protestas de los
los países internacionales, de los países extranjeros, y tratan de ayudar a China a que se recupere. Los ingleses dejan de enviar opio, por supuesto ya no podían competir con los propios chinos que hacían opio, entonces no vendían el opio. Pero bueno, a su vez que ellos habían comprado mucho té, también se metieron a China y robaron la planta del té, y ese té lo cultivaron en la India, de manera que ya no necesitaban el té chino. En ese entonces aparece un gran hombre que se llama Sun Yat-sen, que es un médico y es realmente un revolucionario que trata de cambiar la situación de China. Y Sun Yat-sen llega a ser, bueno, termina el periodo imperial, termina el imperio chino, y entonces aparece la república y Sun Yat-sen es presidente de China en 1912. Después de ello se desarrollan diversas cosas en China y aparecen dos partidos políticos que hacen entre ellos una guerra civil. De un lado está Chiang Kai-shek, que era emparentado con Sun Yat-sen. Las esposas de ellos eran hermanas, y forma el partido que se llama el Partido Nacionalista o Kuomintang. Y del otro lado estaba el Partido Comunista, que se había creado en 1921 y que el líder del Partido Comunista fue Mao Zedong, que está a la derecha. Entonces, hay una guerra fuerte entre ellos, pero simultáneamente con esto, para una desgracia peor, hay una invasión del Japón a China entre 1921 y 1949, o 1945, perdón. Felizmente, los dos contrincantes en la guerra civil china se ponen de acuerdo para combatir a los japoneses. Llega la Segunda Guerra Mundial y salen los japoneses no solamente de China, sino de muchos otros países donde habían cometido atrocidades. Esto fue muy costoso para la China y para el resto de los países de la zona. Mao Zedong hace un gran despliegue político y hace lo que se llama la Gran Marcha, y recorre miles de kilómetros con su gente, con sus tropas, y luego retorna y da la guerra final contra Chiang Kai-shek en el año 47. Entonces, Mao Zedong vence la guerra civil, y es ahí donde Chiang Kai-shek huye y se esconde en Taiwán, apoyado por Estados Unidos, que era el aliado de Chiang Kai-shek. Ese es el origen de Taiwán, y es por ello que los chinos siempre mantienen a Taiwán como una provincia donde el enemigo que salió perdiendo se escondió. Era Chiang Kai-shek. Mao Zedong era un hombre sumamente interesante porque era un hijo de campesinos, en realidad, que tenía cierta educación. Fue maestro de escuela, fue bibliotecario, pero participó intensamente en la política china y tuvo entonces tuvo muchos seguidores del Partido Comunista, y que formó un partido bastante fuerte, y llegó al poder y llegó a hacer a fundar la República Popular China, que es la que hoy día se conoce. Pero Mao Zedong tuvo errores terribles, no tenía nociones de economía, tuvo dos cosas muy
nefastas, como fueron el Gran Salto Adelante, donde murió mucha gente por malas decisiones desde el punto de vista industrial y también agrícolas, porque la gente, los agricultores se dedicaban a producir hierro, que era una cosa muy sofisticada y que nunca llegaron a hacerlo. Y luego, en ese gran fracaso del Gran Salto Adelante, Mao se siente muy culpable de todo esto, pero a su vez sus aliados, su gente cercana, un poco que lo critica, y entonces él crea lo que se llama la Revolución Cultural, que fue un poco para poder fortalecerse políticamente, y ahí comete más barbaridades. Finalmente Mao Zedong muere el año 76, y aparece un gran hombre que lo tienen ahí en pantalla, que es Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es un hombre que era comunista, por supuesto, y acompañó a Mao Zedong en la Gran Marcha, y fue compañero de él, pero lo criticaba a su vez por las cosas malas que hacía. Felizmente, y Deng Xiaoping estuvo preso 3 veces en todo este periodo. Con todo, Mao Zedong lo ha respetado, no lo sacó del partido, lo mantuvo ahí, aunque preso en 3 oportunidades, hasta que apareció, hasta que murió Mao Zedong y Deng Xiaoping tomó el poder. Y Deng Xiaoping es realmente el arquitecto de lo que es hoy en día la China moderna. Deng Xiaoping es un tipo bastante bien educado. En China primero, y luego estuvo en París, y estuvo en Moscú, y se preparó muy bien para poder sacar adelante la China. Fue siempre comunista, ¿no es cierto? Pero él cambió la política económica a una política de mercado. Esa expresión que está ahí en el ecran, gato negro o gato blanco, poco importa si caza ratones. Es decir, él rompió, ¿no es cierto?, con esta política comunista, y China cambió totalmente a partir de ese momento, digamos desde 1980. Allí es cuando se encuentra él con Madame Thatcher para poder negociar el tema de Hong Kong, que era algo que era insostenible para los ingleses, porque Hong Kong era una isla que dependía de China, y entonces Deng Xiaoping le da la mano a los ingleses, le dice: miren, váyanse ustedes, salgan ustedes, yo voy a mantener esta isla, pero una isla es territorio chino. Y forma lo que se llama un país con 2 sistemas, que hoy tiene problemas. Después de los ingleses devuelven Hong Kong en 1997, y luego viene las Olimpiadas de Beijing, que fueron importantes desde el punto de vista político para el país, porque demostró al mundo que que China podía hacer unas Olimpiadas como se hacen en todas partes del mundo. Y ahí tenemos el Gran Nido, que es una obra extraordinaria arquitectónicamente, y la otra obra es el cubo de agua, que es donde se hacían todas las deportes acuáticos. Todo esto salió extraordinariamente bien. Fue realmente una demostración de poderío, de lo que podía hacer China. Fueron muchos participantes de todas partes del mundo a estas Olimpiadas.
Y China continuó su desarrollo económico, y en ese gráfico pueden ver ustedes cómo China, básicamente a partir de 1988, 2000, comienza un crecimiento vertiginoso, creciendo a más del 10% anual, cosa inusitada en el mundo. Y ahí podemos ver otra curva interesante que tiene que ver con lo que está pasando hoy en día, ¿no es cierto? Ahí tenemos el crecimiento económico de China en cuanto a su participación como producto bruto en el mundo. En la línea, en las columnas azules vemos, ¿no es cierto?, el crecimiento de China, pero en la línea amarilla vemos la participación dentro de la producción mundial. Entonces, crece tener más o menos un 4% dentro del producto de total global al 36% más o menos hoy en día, ¿no? en este periodo. Entonces, el crecimiento de China y su participación en el mundo es realmente fascinante. Y eso se traduce en su población. La esperanza de vida en China para la gente que, como hemos visto, 50 años atrás se moría de hambre, pasaba de tener 41 años de expectativa de vida a 76 hoy en día. Tenemos una foto de la gente mayor que está disfrutando en este momento de ese bienestar económico, que es el objetivo y el propósito del gobierno chino, de darle satisfacción a este pueblo tan sufrido. Aquí quiero mostrar un cuadro de algo que es sumamente importante, porque los chinos siempre han tenido en este periodo mucha orientación hacia la infraestructura, hacia la ingeniería, a hacer obras, porque el país necesitaba muchas obras. Y por eso es que en Occidente básicamente se ha desarrollado un sistema que se llama el STEM, en la cual se mide de los alumnos que siguen carreras como STEM, quiere decir S para ciencias, science, T para technologies o tecnócratas, E para engineers, o sea, ingenieros, y M mathematicians. Entonces, si uno suma en cada país cuántos de los alumnos que van a las universidades y están dentro de estos rubros, China tiene más o menos 4.7 millones de estudiantes en el año 1916 que seguían estos rubros. Y podemos ver países como Estados Unidos que tienen un poco más de 500.000. Es decir, el énfasis que le da China a estas profesiones es impresionante. Y esto es lo que hace que China pueda tener hoy en día una infraestructura realmente impresionante. Esta es una foto de migrantes chinos a Estados Unidos, y este es el sueño de toda familia de chinos, que sus hijos se formen en las universidades de Estados Unidos, y aquí aparentemente hay una familia que tiene 3 hijos, los 3 en Harvard. Esto ya es lo máximo que pueden esperar. Otro rubro importante de China como país, ¿no?, país grande, es su programa espacial. Es un programa que tiene ya muchos años en curso y que va avanzando impresionantemente. El programa espacial chino el año pasado hizo un viaje al lado oculto de la Luna, que nunca nadie lo había hecho. Eso fue el año pasado. Y este año, hace 2 semanas, 10 días más o menos, se envía el último satélite del sistema de navegación satelital chino. Esto le va a permitir a China tener su propio sistema, así como Estados Unidos tiene el GPS y
Rusia tiene también el suyo y la Unión Europea el suyo. China tiene ya el propio esto recientemente, hace 2 semanas. Pero aquí tenemos un problema bastante delicado, que es lo que está pasando hoy en día, y es que este cuadro muestra cómo es el intercambio comercial entre China y Estados Unidos, que se encuentran en estos momentos en guerra comercial. China le exporta a Estados Unidos mucho más de lo que China le importa de Estados Unidos, simplemente porque los productos no tienen mayor importancia. Digamos, para los chinos no les interesa mucho los productos americanos, como si los americanos les interesa el producto chino. Y entonces, en la última columna ven ustedes en rojo cómo es la balanza comercial. O sea, desde el año 2013 hasta el año 2019, todo es en rojo. O sea, la diferencia entre lo que exporta de lo que importa es bastante grande. Y esto, el actual gobierno de Estados Unidos lo quiere revertir. ¿Y cómo lo quiere revertir? Aumentándoles los impuestos, o sea, los aranceles de importación de productos chinos a Estados Unidos. Y entonces, cuando hace esto, Estados Unidos, China dice, bueno, muy bien, yo también te aumento los aranceles. Entonces, esto es lo que está pasando hoy en día y es lo que se llama la guerra comercial entre ambos países. Esto era más o menos lo que pasaba cuando Inglaterra compraba té, y entonces, como había un desbalance negativo en su intercambio comercial de Inglaterra con China, entonces decide meterle opio y finalmente le hace la guerra. Esto no creemos que vuelva a pasar. Aquí vemos también los déficits en balanza de pagos, no solamente con China, sino con una serie de otros países, todos a favor de los otros países. O sea, hay un deterioro en la manufactura y la producción en Estados Unidos porque está importando mucho más de lo que está exportando. Aquí tenemos un cuadro sobre la capacidad de manufactura de Estados Unidos, donde vemos la línea roja es lo que produce anualmente la China, y básicamente en porcentaje de la producción total, y debajo tenemos Estados Unidos, Japón y Alemania. La suma de la producción de Estados Unidos, Japón y Alemania no llega a ser lo que en estos momentos exporta China. O sea, China lleva de encuentro a esos 3 países como país de producción. Voy a repetir, ahí vemos, por cierto, la gran fábrica que es China, produce para todo el mundo. Hace un par de días el embajador chino dio una conferencia donde dijo que a raíz del COVID, Estados Unidos le ha vendido, China le ha vendido a Estados Unidos 12.000 mascarillas para combatir el COVID. Esto en medio de toda esta pandemia, por supuesto, donde también China tiene problemas. Entramos al tema del COVID, que es un tema tan controvertido y que se ha llevado políticamente a muchas discusiones, pero básicamente en este cuadro lo que me he permitido hacer es mostrar, y esto es hasta el día de ayer, ¿no es cierto?, cuántos casos confirmados y cuántos casos de infectados hay, y cuántos muertos hay en cada país. Todo esto relacionado con la población de cada país, porque cada país tiene su propio sistema de salud. O sea, el Perú tiene su propio sistema de salud, China tiene el suyo y Estados Unidos tiene el suyo. Y tiene que estar diseñado para poder resolver los problemas de ese país. Pero entonces, si nosotros vemos
los infectados y muertos por la pandemia en los diferentes países y lo relacionamos con su población, hay pues una distancia abismal. Es decir, China, por ejemplo, tiene 3.3 muertos por 1 millón de habitantes, mientras que, no logro ver bien, pero Inglaterra, ¿no es cierto?, tiene 858 muertos por cada millón de habitantes. Y así, y el Perú también se ha quedado bastante lejos, tiene 302 muertos por millón de habitantes. Este cuadrito simplemente muestra la capacidad que tiene cada país para resolver su propio problema derivado de la pandemia. Este es un cuadro nuevamente que muestra los países con más contagio. Estados Unidos, el país más desarrollado del mundo, el país más poderoso del mundo, es el que está peor. Y ahí vemos cuadros de la pandemia. Este tema de la pandemia, a su vez, ha desarrollado algo que es importante que lo guardemos en la memoria, porque se está desarrollando una xenofobia. Es decir, ¿quién tiene la culpa del COVID? China, ¿cierto? Que China está escondiendo los muertos que ha tenido, que está escondiendo los infectados que ha tenido, y que no ha dado a su tiempo, a su verdadero tiempo, a conocer la pandemia esta. Totalmente injusto, ¿no es cierto? Porque la pandemia, los chinos no sabían en el comienzo que tenía una pandemia de la magnitud que hoy día se conoce, que eso se viene conociendo con el tiempo. Pero aún así, y especialmente por razones políticas, desgraciadamente, Estados Unidos, que lleva el liderazgo de esto, se encuentra en un proceso de elecciones próximas. Y entonces ahí se mezcla este tema de elecciones políticas, ¿no es cierto? Frente a alguien hay que echarle la culpa, ¿no? Y si el actual presidente quiere reelegirse, no quiere mantenerse en la cara. Entonces se ha desarrollado una xenofobia donde hablan del virus chino, ¿no es cierto? Del kung fu chino, en fin. Siguiente, por favor. Y entonces aparecen estos cuadros que son reminiscencias de cuando hubo la migración china al mundo y Estados Unidos, donde los chinos sufrieron mucho, ¿no es cierto?, como por ser un país con costumbres diferentes, con una personalidad, digamos, con unas tradiciones diferentes. Y entonces estos tuvieron muchos problemas, la xenofobia era muy fuerte. En Estados Unidos, por ejemplo, para que tengan una idea, en Estados Unidos se prohibió el ingreso de los chinos entre 1882 y 1943, donde más de 60 años los chinos que ya estaban en China no podían salir porque si no, no los dejaban regresar. Y por supuesto no entraba ningún chino. Prohibieron que los chinos se casaran con norteamericanas, ¿no? De uno u otro sexo. Es decir, se cometían esas atrocidades y estas ausencias, ¿no es cierto?, de los derechos humanos, entre comillas, que es lo que maneja Estados Unidos. Y entonces, este es algo que debe tenerse presente y evitarse, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos a una mujer china y dice, yo no soy un virus. Y ahí tenemos una caricatura de cómo era el manejo de los norteamericanos contra los chinos cuando hubo la migración china del siglo XIX, ¿no es cierto? Y aquí vamos a otro tema que es sumamente importante y que ya lo mencionamos cuando lo de Confucio y hablábamos de que los exámenes imperiales chinos son muy importantes y en el año 606 de esta era
habían exámenes imperiales para poder ingresar al servicio público, para trabajar en el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Industria, etc., tenía uno que seguir un curso universitario. La siguiente, por favor. Muestra que hoy en día esto se mantiene. En China, para poder ingresar a la universidad, los chinos tienen que dar examen y se fijan 2 días al año, todos los años, y es en junio donde se dan estos exámenes, y los que ingresan pueden escoger las universidades que ellos pueden ir o quisieran ir si es que llegan a tener eh, una calificación que les permite llegar a eso. Finalmente tenemos este tema que es que China es el país más poblado del mundo, tiene 1.400 millones de habitantes. 1.400 millones de habitantes es difícil de imaginarse qué significa, pero 1.400 millones de habitantes es la suma de toda la población que hay en los países de América, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica y los países de la Unión Europea. La suma de estas poblaciones no llegan a tener lo que tiene China, los 1.400 millones de habitantes. Luego, China, pues en su organización política, es un estado de corte marxista, el Partido Comunista tiene más de 90 millones de miembros, el poder del Estado está en el Congreso, que está reunido en ese momento ahí, y China protege los derechos humanos, pero los derechos humanos de toda la población, no de los individuos como es en los países occidentales. Porque China dice, yo tengo que darle como derecho humano a la población agua potable al 100%, y eso es lo que le da. Y electricidad al 100%, y alimento al 100%, y salud al 100%. Y lo está demostrando por este tema del COVID. Son principios que los chinos mantienen, y yo no tengo duda de que este tema de la democracia es un tema que va a ir mejorando a medida que el país se vaya desarrollando más, como creo que debe ser. Pero en fin, este es un tema para lo cual tenemos todavía mucho por ver y por hablar. Quisiera terminar dando rápidamente un pequeño video sobre cómo se educan los chinos hoy en día, los niños en China. Adelante. Para los que no han visto este video, es impresionante ver cómo los chicos aprenden matemáticas. Paramos. Bueno, ahí está mejor. La facilidad y la manera como los chinos aprenden desde chicos, ¿no es cierto?, a usar las matemáticas, porque los chinos encuentran que es importante, y entonces los niños aprenden a sumar, restar, multiplicar, etc. Estos principios, niños de 8 o 9 años que ya saben hacer cálculos matemáticos. Esto es absolutamente normal en China, es la forma como ellos educan a sus hijos. Bueno, creo que podemos, creo que podemos parar ahí. Muchas gracias, Luis, por tan interesante exposición. La verdad que hemos aprendido mucho de China, su historia, relaciones con otros países y demás, y también la incidencia aquí en el Perú. Vamos a dar espacio ahora a las preguntas que tiene el público. Como dijimos en un inicio, levantando la mano, raise the hand, encuentran la opción. Vamos a darle la palabra a Fernando Lezama, que tiene el icono levantado. Te voy a habilitar el micrófono. Adelante, Fernando. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Buenas tardes.
escuchamos. Sí, ¿Qué tal? Muchas gracias por su exposición, ha sido muy interesante. Y bueno, quería hacer una pregunta con respecto al opio. No sé si nos puede hacer dar un poquito más referencias, sobre todo bibliográfica, ¿no? Para saber un poquito más. La verdad es que no sabía que era tan grande el impacto que tuvo ese negocio en el pasado, ¿no? Entonces quisiéramos saber, al menos mi interés es, quisiera saber quiénes eran los que manejaban ese negocio, ¿no? O sea, usualmente ese tipo de negocios lo agarran oligopolios, ¿no? Entonces, no sé si usted me puede brindar una cierta información de dónde es que podría buscar para saber un poquito más. estamos hablando de la introducción de opio a China. Sí, y sobre todo en el periodo en que se sale del opio y entiendo que se va, bueno, en el momento en que dejan de comercializar opio y, y empiezan, creo que a negociar a negociar con la esclavitud, ¿no? Creo que ahí le escuché que eran el grupo de gentes que dejaba un negocio y se metía a otro, ¿no? Entonces, quisiera Sí, cómo saber no. sobre todo ese periodo, donde ¿Cómo no? se puede buscar más. Es un tema de pura coincidencia, porque así estaba eso era lo que pasaba en el mundo en ese entonces. Alrededor de 1850, los países que tienen esclavos negros comienzan a liberalizarlos porque había una fuerte tendencia, esto arranca en 1830, a terminar con la esclavitud negra. Entonces, muchos países liberan a sus esclavos y se crea una necesidad de mano de obra. Y ahora nos vamos a China, donde había una gran miseria en esa misma época por causa del opio. Y los que introducían opio a China eran los negociantes, ¿no es cierto?, que llevaban el opio a China en barcos y eran agentes negociantes, eran mercaderes, ¿no es cierto? Entonces, cuando se dieron cuenta que en el otro lado, en Occidente, de Estados Unidos, digamos, en los países del Caribe, requería mano de obra, entonces dijeron, bueno, vamos a meternos en este negocio de llevar chinos a esos países. Lo mismo, fue exactamente lo mismo en el Perú. En la misma época, la esclavitud es abolida aquí en el Perú, y entonces comienzan a llevar chinos a estos países. Como dije, al Perú llegaron 100.000 chinos que fueron primero a las Islas Guaneras, donde trabajaban anteriormente los esclavos negros. Y también los esclavos negros trabajaban en las haciendas azucareras y algodoneras en el Perú. Y entonces llegaron los chinos en reemplazo de esos esclavos que habían sido liberalizados. Entonces es justamente una época de coincidencia en la cual había la abundante mano de obra china y la ausencia de o la abolición de la esclavitud negra, ¿no es cierto? Entonces es así como ocurre, acontece estos eventos. No sé si... Luis, Fernando Lezama, ¿podrá Sí. acercarse al Centro Cultural Chino para ver si hay algún libro o algo, si él quiere investigar más? Bueno, yo no quiero hacer pero yo he producido un libro que se llama Por una taza de té. En este libro relato todo esto que acabo de decir. Este es un libro que publiqué a mediados del año pasado, y creo que lo tienen en la biblioteca de la Universidad Católica, pero si no, debe estar por algún otro lugar, pero si no, me pueden avisar y yo con mucho gusto dispongo de él. Pero
mucho de lo que he contado se encuentra ahí en este libro. Perfecto. Ya, muchas gracias, profesor. No. Vamos a darle la palabra a Mercedes Castro, que está con la mano levantada para una consulta. Mercedes, adelante. Mi amiga Muchas Mercedes. Sí, pues muchísimas gracias, un honor de lujo estar aquí escuchando al ingeniero Chang. He leído también su libro. Lucho, yo quería preguntarte si podrías darnos de una manera general cómo es tu idea respecto a las negociaciones que el gobierno chino va a entablar con los Estados Unidos, no obviamente en este corto plazo en que están en una situación un poco tensa, sino cómo ves tú el mediano plazo y el largo plazo, conociendo tú la filosofía de la China, de sus gobernantes, de su gente. Bueno, yo creo que esta es una etapa bastante complicada, donde más que nunca deben actuar la gente experta en estos temas, como son las negociaciones internacionales que son llevadas a cabo por los diplomáticos. Yo creo que aquí la diplomacia tiene que ser muy, muy intensa, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante estas negociaciones. Creo que el tema un poco es, en estos momentos, creo que lo dije, ¿no es cierto?, por las razones de las elecciones que hay en Estados Unidos y el afán del actual presidente de ser reelegido, que se cometen todas estas barbaridades, pero en fin, creo que si Estados Unidos es un país tan moderado, debe realmente sentarse en una mesa a conversar. Yo creo que es provechoso reconocer que China es un país grande, ¿no es cierto?, que está preparándose para poder, en primer lugar, no ser el primer país del mundo. Yo no soy chino, así que no puedo hablar por China, pero sí les puedo decir que los chinos lo que quieren es tener un bienestar para su pueblo. Yo he vivido en China algunos años y he visto cómo los políticos chinos, los diplomáticos chinos, ¿qué es lo que hacen cuando tienen a sus hijos de edad universitaria y de posgrado? Los mandan a Estados Unidos a estudiar y a prepararse. Y claro, ahora ya no se quedan porque no es tan necesario, pero hace 10 años atrás se quedaban ahí porque es el mejor país que hay. Yo creo que los chinos reconocen muy bien a Estados Unidos como un país con todas las características que tiene de ser un país importante, grande, y donde la gente tiene un bienestar, que es lo mismo que quisieran tener los chinos. Entonces yo creo que si Estados Unidos o si China llega a ser el país económicamente más grande, no va a tener los mismos afanes que tiene o la misma política que tiene Estados Unidos hoy en día en el mundo. No creo que China mande ejércitos a diferentes países del mundo para proteger sus intereses. En fin, estoy hablando muy en voz alta de lo que yo he podido percibir, pero creo que China, aun cuando continúe en este ascenso que tiene, no va a tener los deseos de ser el mandamás del mundo. No es eso, creo, lo que yo persigo. Muchas Pues gracias. muchas gracias. Para los que no conocen al ingeniero Chang, él no solamente sabe de la China, él ha dejado un legado enorme al país por su conocimiento y aporte en la ingeniería sanitaria. Muchas gracias, Lucho. Gracias, Mercedes. Muchas gracias. Seguimos con Liu Vázquez, que desea hacer una consulta. Te habilitamos, Liu. Muy buenas tardes. Mis saludos y respetos por la bonita exposición que ha hecho ingeniero. Y la consulta iba en el sentido siguiente, obviamente, su conocimiento en lo que es bastante a China significa. Sabemos que a partir del año 2003-2004, por la gráfica que tiene en exposición,
el crecimiento de China es alrededor del 10% hacia adelante en los años. Liu, sabe que se te corta, no te estamos escuchando. Se corta tu audio. Quizás intentemos en un ratito, vamos a pasar con el siguiente. Vamos a ir con Elmo Cáceres. Adelante, Elmo. Buenas tardes, ingeniero. Muy interesante la charla. Mi consulta... ¿Me escuchan? Sí, Elmo, te escuchamos. Mi consulta iba a la parte de educación, ¿no? La última parte que se tocó casi en la charla era referente a la educación de los niños, pero a mí me interesa la parte universitaria, ¿no? ¿Qué debería hacer el Perú, ¿no?, para llegar a ese grado de educación que tienen en China? ¿Y en qué debería priorizar? Porque yo veo que acá priorizan en ciertas carreras de tecnología, en ciencia, ¿no?, el STEM. Entonces, ¿cuál sería, qué recomendaría usted, ¿no?, para que la educación en el Perú sea mejor y que sea de utilidad en estos tiempos, ¿no? Ese sería mi consulta. Bueno, creo que todos los profesionales, la gente que piensa que está en este país, sabemos que lo primero que tenemos que hacer para que nuestro país crezca y pueda salir adelante es educación. Creo que eso está muy, muy claro y por ello, pues, el gobierno en su conjunto tiene que darle mucho mayor énfasis a la educación. Pero resulta que en el país no solamente es educación lo que necesitamos. A través de la pandemia, nosotros hoy en día vemos que también necesitamos sistemas de salud y hospitales, etc. Mercedes Castro, que me antecedió en la palabra, con ella trabajamos en temas de agua potable. Y pues sabemos que los temas de agua potable son fundamentales para poder preservar la salud. ¿Cómo podemos hacer cuando en una ciudad como Lima en estos momentos hay 1 millón de personas que no tienen agua? Es decir, ¿cómo puedes mandar a un chico a estudiar al colegio si no tiene salud, ¿no? Entonces, es todo un conjunto de cosas que hay que hacer donde tenemos realmente, pues, que pensar de que la política del país tiene que ser muy, muy clara, muy, muy perseverante, ¿no es cierto?, en lograr lo mejor para el país. Pero esto es un proceso, ¿no es cierto?, donde tiene que haber gobierno fuerte. Y de alguna forma eso es lo que yo admiro de los chinos. Los chinos tienen un gobierno fuerte, donde tienen muy claro a dónde quieren llegar. Y entonces, en ese trayecto, en esa dirección de saber dónde llegar y actuar, van a tener que, va a haber mucha otra gente que piensa diferente o en otra forma. Pero alguien tiene que mandarnos, ¿cierto? Alguien tiene que dirigirlas. En fin, yo creo que es importante que el país sepa bien qué es lo que quiere y cómo manejarlo, ¿no? Y eso de alguna forma es política de gobierno en general, ¿no es cierto? Donde la educación, obviamente, es lo importante, lo más importante para poder decidir el futuro. Uno no puede sentarse en una mesa a conversar con alguien que no tiene la trayectoria educativa para poder discutir con uno. Entonces, creo que eso es, la educación es lo más importante. Ahora, los chinos lo que están haciendo es educar, por supuesto, pero darle énfasis a aquello que el país en estos momentos necesita. Necesita infraestructura. Mire usted, los últimos presidentes de China, todos son ingenieros. No es porque quiera dar un comercial aquí, pero ¿por qué ingenieros? Porque China tiene que construirse. Entonces ellos están dándole énfasis
a la construcción de las cosas para poder tener un beneficio, la gente pueda tener beneficio sobre esto. O sea, son decisiones políticas que tiene que tener un gobierno. Entonces, yo creo que los que estamos en el ámbito académico tenemos que ser muy, muy conscientes, muy claros en que lo primero que tenemos que hacer es educar a nuestro pueblo. No es posible, por ejemplo, ahora que estamos en esta plena pandemia, donde sabemos lo importante que es cuidarse, ver uno en la televisión lo que pasa, ¿no es cierto?, en Martín de Porres o en los pueblos jóvenes, porque eso es falta de educación, sin duda, ¿no es cierto? En fin, creo que es una pregunta bastante difícil de poder responder, pero creo que tenemos claro, ¿no es cierto?, que el gobierno tiene que tener una dirección muy sólida y muy fuerte. Vamos con la siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con las siguientes últimas preguntas. Vamos a darle la palabra a Mariel Oshi León. Adelante, Mariel. Buenas tardes, ingeniero Chang. Yo tengo a mí me interesa bastante la inserción de China en el mercado internacional. Y bueno, leyendo un poco sobre el tema, vi sobre el uso del sistema de crédito social chino como una herramienta para mitigar los posibles riesgos que significaban el riesgo financiero, ¿no? Entonces, bueno, vi que el proyecto aún no estaba completo, entonces quisiera saber si es que hay alguna actualización en el tema o si es que nos pudiera comentar algo sobre el sistema social de crédito chino, por favor. Gracias. Mira, yo lamento decirte que no estoy bien al tanto de ese sistema social de crédito que tiene China, no lo conozco. Lo único que yo puedo decir es que el chino en general es un tipo muy, muy, muy cuidadoso, muy consciente de utilizar su dinero. En primer lugar, en China todo, absolutamente todo se paga. Si uno quiere ir al parque, tiene que pagar una cantidad muy pequeña, pero el chino está acostumbrado a que las cosas cuestan, entonces tiene que pagar. Y así, cuando él se compra una casa, hoy en día, por ejemplo, que están muchas casas a la venta, lo hace pensando muy bien, ¿no es cierto?, si puede pagarla o no. Y el sistema de crédito que yo, nuevamente lo digo, desconozco, no es un tema que yo conozca, pero tiene que existir un buen sistema de crédito para poder acceder, ¿no es cierto?, a todos estos sistemas de vivienda que construye China, que no las regala. De eso puedo estar totalmente seguro. Los chinos no regalan nada, todo lo pagan, todo les cuesta. La concientización de la gente de que cualquier cosa, todo lo que tiene, cuesta y que tienen que pagarlo, es clarísimo. Eso es un principio que los chinos respetan así inescrupulosamente, ¿no es cierto? Si necesitan recursos, lo piden prestado, tengan la seguridad que lo pagan, ¿no? Bien, muchas gracias. Carla Valdivia, te voy a habilitar tu micrófono. Buenas tardes, ¿se me escucha? Disculpen. Sí, a ver, vamos a ver si el ingeniero nos escucha. ¿Nos está escuchando, Luis? Ok, está Carla Valdivia para hacerle una consulta. Buenas tardes, ingeniero Chang. Carla Valdivia le saludo. Un gusto para mí el poder participar de esta ponencia tan interesante. Mencionó dentro de su exposición que Mao cometió muchos errores. Quisiera saber cuáles considera usted que fueron los aspectos negativos o estos errores más resaltantes que cometió Mao mientras estuvo en su cargo. Y además, en su opinión, quisiera saber también cuáles fueron las bases sentadas o los cambios que han permitido que China se desarrolle finalmente como lo vemos en la actualidad. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, usted ha tocado a Mao, ¿no es cierto?, como el hombre importante que hizo que China existiera. No es que le faltó, pero a mí yo le completo el nombre de la persona que hizo que China
fuera lo que es hoy en día, que es Deng Xiaoping. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Mao Zedong fue un hombre realmente muy claro en lo que él quería. Él quería un país unificado. Él sabía que su país era un país grande y que necesitaba tener un gobierno y un manejo sólido. Y entonces él, por eso que él luchó en la adversidad para este partido comunista que pueda tener en ese momento el gobierno de China. Lo que Mao, y lo logró, o sea, fue un caudillo que realmente logró, a través de la guerra de guerrillas y la gran marcha, ¿no es cierto?, aglutinar al pueblo, a un pueblo que estaba totalmente destruido. O sea, los países occidentales en ese siglo de la humillación, hasta 1950, ayer, era un país destrozado. Y Mao logró unificarlo, logró integrarlo, logró crear un partido y le dio a la gente, ¿no es cierto?, la fuerza para poder decir yo soy chino y quiero que mi país sea grande y voy a luchar por él. Eso es lo que hizo Mao. Desafortunadamente, Mao no era un tipo que había hecho cosas de proyección económica. Y, por ejemplo, dijo en el gran salto adelante, que como dije fue un total fracaso, dijo, voy a hacer que China se convierta en un país productor de acero como no es Inglaterra. Y entonces comenzó a hacer hornos en medio del campo de cultivo, ponía hornos para poder fundir metales, pensando de que con la lampa y con el pico y esto que tenían los agricultores, podía él crear acero para poder tener una industria pesada. Bueno, esto fue un fracaso total porque, por supuesto, el acero no solamente es hierro fundido, sino hay que agregarle una serie de otros productos y es una tecnología mucho más avanzada que hacer hornos en el campo. Entonces, esto fracasó. Fracasó tanto que los agricultores, que fueron los que se dedicaron a poner hornos en los campos y fundir sus metales, no tenían con qué labrar el suelo para poder producir alimentos. Entonces, la hambruna que se creó, y aquí se habla pues que en ese entonces, en ese gran salto adelante, que fueron 10 años más o menos, murieron más de 20 millones de personas por hambre, por falta de alimentos. Entonces, esto fue un fracaso terrible para Mao, y entonces él fue bastante criticado internamente. Deng Xiaoping, por supuesto, no estaba de acuerdo, pues lo mandó preso, y así hubo una lucha interna, y para que Mao se fortaleciera, desarrolló un segundo tema, que era la revolución cultural. Es decir, volver nuevamente a que los chinos, a esta gente fanática, pudiera fortalecerse, y decía pues que los intelectuales eran los causantes de todos los problemas que tenía China. Y así mandaba a gente intelectual, de universitarios, etcétera, al campo y a las fábricas. Deng Xiaoping trabajó en una fábrica como, qué sé yo, haciendo tapas o haciendo ollas, en fin, realmente un poco por un periodo que tuvimos aquí en el Perú, donde, bueno, pues el que cultiva la tierra es el dueño de la tierra y él es el que... No, pues, entonces no había una conciencia económica de las cosas. Y el gran salto adelante fue un fracaso, y luego vino la revolución cultural para poder ideológicamente fortalecer al pueblo, que también fue una cosa terrible, de la cual gente como Deng Xiaoping
se salvó. En realidad, él era un poco respetado por Mao y no lo destruyó totalmente, pero lo puso preso en 3 oportunidades. Y entonces, esa fue la gran desgracia de Mao cuando estuvo en el poder. Y luego Deng Xiaoping, que tenía mucho más claro lo que tenía que seguir China, hizo lo que hizo, y eso es lo que tenemos hoy en día en China. O sea, creó las zonas especiales de desarrollo, como Shenzhen, que es una ciudad que era una ciudad de pescadores, hoy en día es una de las ciudades más importantes de China, porque le dio una serie, lo liberalizó de una serie de impuestos, de taxas para que la industria se establecieran ahí, y entonces así le dio muchas facilidades. El chino es un elemento de trabajo sumamente importante. El trabajador chino en general, ¿no es cierto?, que si uno le da una dirección adecuada, realmente no solo él crece, sino crece pues la empresa o el país. Y eso es lo que logró hacer Deng Xiaoping. Deng Xiaoping era muy chino, un tipo que tenía muy claras sus ideas y que estaba muy contento de poder recibir, por ejemplo, a Hong Kong, cuando negoció con Madame Thatcher, ¿no? Y claro, aprobó cosas que hoy en día de alguna manera la está cuestionando, pero bueno, ese es otro tema muy político, lo que es Hong Kong o lo que está pasando hoy en día en Hong Kong, pero o un país gobierna o no gobierna, ¿no? Entonces eso de 2 sistemas, en fin, creo que están en duda en estos momentos, pero lo cierto es que China tiene muy claro qué es lo que quiere. Y creo que esto, volviendo a la pregunta que me hicieron anteriormente, la educación es extremadamente importante. El pueblo chino es cada vez más educado y sabe lo que quiere. Y se educa al máximo posible. Miren ustedes, Xi Jinping, el actual presidente de China, tiene a su hija en Harvard, se ha graduado en Harvard. O sea, él reconoce que Estados Unidos, ¿no es cierto?, es un país que tiene muy buenas universidades y donde él quiere, ¿no es cierto?, que lo mejor de su familia, en este caso su hija, pueda aprovechar. Eso es lo que hace fuerte a un país, ¿no es cierto?, a la gente esta que se educa y la gente que después sirve a su país. Y eso es lo que ha hecho China, ¿no?, que es mucho nacionalismo en el sentido de querer a su país y querer lo mejor para su país. Bien, muchas gracias. Vamos a finalizar con la pregunta de Liu Vázquez, si es que nos escucha. A ver, y le podemos escuchar. Liu, adelante. Buenas tardes, reiterados felicitaciones, ingeniero, por su ponencia. Desde Arequipa viene la pregunta en el sentido siguiente. En el gráfico que usted nos ha mostrado respecto al crecimiento de China, a partir del año 2003-2004 en un 10% anual hacia adelante, ingeniero, a través de su experiencia, conocimiento, ¿qué tanto influye la demanda interna, teniendo en cuenta que esa gran población que tiene China para su crecimiento? O sea, el consumo interno que hace el dinamismo de esta economía. Agradezco su respuesta. Gracias. Bueno, es extremadamente importante. Es decir, ese mercado interno de 1.400 millones de gente es sumamente importante, ¿no? Pero claro, a esos 1.400 millones de gente hay que darles de comer, primero, y hay que darles vivienda, y hay que darles bienestar para que puedan consumir. Entonces, es todo un manejo de gobierno que permite que ese mercado interno pueda ser el mercado consumidor. Es decir, si los chinos hacen cualquier cosa, no los chinos, en general, cualquier productor de algo, ¿no es cierto?, necesita mercado para poder vender y poder hacer que su industria, su fábrica crezca. Y claro, teniendo la fábrica en China, que tiene una infraestructura impresionante para poder
fabricar y exportar, pero además tiene un mercado interno tan grande. China pues tiene una ventaja muy grande, ¿no es cierto? Cualquier cosa que ellos produzcan, primero satisfacen al mercado interno chino, que es tan grande como ya hemos visto, y encima, entonces, yo creo que la exportación que hacen es de alguna manera marginal en su producción. Entonces, pocos países tienen la ventaja que tiene China hoy en día. Pero claro, hace 20 años atrás no la tenían, ¿no? Eso es lo que ha hecho China, ¿no es cierto?, de incorporar esa gran masa de gente al mercado interno. Y bueno, no sabemos cómo va a ser esto en el futuro, pero creo que para los chinos sin duda va a ser bien, y yo creo que para el Perú también. No sé si de alguna manera he podido responder a tu pregunta. Muchas gracias, Luis. Como dijimos, finalizamos con la rueda de preguntas. Seguramente quedan muchas por hacer, pero el tiempo nos va ganando. Para finalizar, siempre estilamos encender las cámaras todos los participantes para poder sacar una foto grupal de quienes asistieron. Y de acuerdo. Aquí veo a mucha gente conocida e importante. Aquí está mi hijo, entre ellos, que me saluda desde Londres. Muchas gracias por participar. Creo que esa es una excelente oportunidad para poder conversar y discutir sobre temas importantes. Y obviamente la Universidad Católica y Fernanda se ha esperado mucho en hacer esta conversación, ¿no es cierto? De manera que muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Queremos agradecer al expositor y además a la Embajada de China en Perú, porque este es un webinar internacional que estamos desarrollando desde Centrum PUC con las embajadas. Ya hemos empezado la semana pasada con Países Bajos, esta semana tocó con China, y vamos a seguir acercando experiencias internacionales de esta forma. Muchas gracias, Luis, te repito, excelente exposición y un público cautivo hasta el final. Te dejo porque creo que hay personas que quieren saludarte. Hola, Gracias, Luis. gracias. Hola, Luis, soy Titi Helio. Gracias. A ver, aquí más. Hola, Luis, soy Charo Reyes. Hola. Y Ashley. Aquí veo a mi prima Titi. Titi Helio. Hola. Muchas felicitaciones, Luis, me encantó escucharlo. Oye, es fascinante que uno pueda estar así, ¿no es cierto?, conectado con gente amiga y querida que está tan lejos de, ¿no? Pero pues claro. La tecnología nos permite todo esto ahora. Sí, la verdad que sí, fue muy interesante. Yo había leído tu libro ya, lo terminé en medio de los primeros meses de la pandemia. Dije, me voy a dar tiempo y lo leí, me encantó. A veces es necesario el tiempo, pero lo tuve y me encantó haberlo leído. Nos encantó saber también. Gracias, muchas gracias. Saludos también a todos. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Gracias, Fernanda, muy amable por... Un placer, Luis. Nos preguntan si puede haber algún correo donde se te pueda contactar o enviarte alguna consulta. No sé si tienes algún correo o de alguna secretaria o algo. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Yo lo puedo dar ahora o qué otra forma puede haber? O quizás su nieto, si está ahí, lo puede escribir en el chat, si se anima. Sí, claro, él lo está escribiendo ahorita. Ah, perfecto. ¿Ya? Sí,
Lucho Chang, felicitaciones. Soy Luis Sierralta. No sé, en el video estaba bloqueado, no me puedes ver, pero felicitaciones. Falta la segunda parte del libro. Sí, pues. Sí, la verdad que sí. Falta el tomo 2 del libro hasta la actualidad, China hasta la actualidad. O hasta casi la actualidad. La verdad que es fascinante lo que está pasando en ese país. Es realmente fascinante. No, sobre todo lo que tú refieres es que creo que China ha hecho todo este desarrollo en 70 años, ¿puede ser? ¿O me equivoco? Menos. Yo diría que menos. ¿Cuándo ha comenzado a crecer realmente China? Mira, yo diría en 1980 fue el despliegue. O sea, hace 40 años. O sea, lo que ha hecho China en 40 años es increíble. Pero claro, hay toda una fuerza detrás, ¿no es cierto? En todo sentido, ¿no es cierto? Desde el punto de vista educativo ha sido sumamente importante tener gente que pueda acompañar en todo esto. Y una dirección muy, muy clara, ¿no? Yo creo que es un país grande y antiguo, de una civilización muy larga, como dije al comienzo, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Sin duda tiene que ver. Lucho, si ellos no se hubieran puesto fuertes en lo de Tiananmen, probablemente otra sería la historia, ¿no? No te capté eso. No, si no se hubieran puesto fuertes en la época de la plaza de Tiananmen, esa revolución, ese movimiento que hubo en China, si no se hubieran puesto fuertes, otra podría haber sido la historia, ¿no? Bueno, esas son las cosas que tienen que hacer los gobiernos cuando tienen que gobernar. Yo estoy seguro que en estos momentos China es terriblemente criticada, ¿no es cierto?, por los temas en Hong Kong, para dar un ejemplo de actual hoy en día. Pero un país o maneja o no maneja, pues, ¿no es cierto? Entonces, China es un país que tiene muchísima experiencia en esto y ha tenido tiene mucha historia, ¿no es cierto? Entonces, creo que las decisiones que toma son basadas en su propia historia y el propio conocimiento de su gente para poder actuar, que va a ser terriblemente criticada por el mundo, sin duda, ¿no es cierto? Pero yo, si no saco este libro, muy poca gente sabe, por ejemplo, lo que hizo el mundo occidental, comandado por Inglaterra en China, que para mí es realmente un crimen de lesa humanidad, ¿no? Porque que vaya un país tan adelantado en ese entonces como fue Inglaterra a China y le meta bombas, ¿no? Y lo domine, lo invada y abuse de esto, la historia creo que todavía no ha tenido el tiempo para poder realmente calificarlo. Yo tengo cierto temor, y por eso que he presentado un poco el tema de la xenofobia a raíz del COVID, porque estas cosas van a repetirse, van a volver nuevamente. El tener este rol hegemónico significa que, bueno, vamos a ver cómo lo maneja China, pero sin duda, si China toma el liderazgo económico en el mundo, va a ser culpado de muchas cosas. Cualquier falla que existe en el sistema va a haber críticas. Entonces, ese es el problema de ser el número uno, ¿no es cierto? Pero en fin, lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro país, yo no quiero meterme en política, pero obviamente uno tiene que tocar esto. Creo que este gobierno está haciendo, creo, lo mejor para poder resolver este problema del COVID. Porque a mí, como a veces leo, que me digan qué país lo maneja bien hoy en día en el mundo. China, pues, por cierto. Pero entonces tiene que tener todo un aparato como es el gobierno de China, ¿no? En fin, creo que el manejar
Lucho Sierrata, tú y yo hemos estado metidos en política, metidos en la gestión pública, y es complicado, es bien complicado, porque no tiene uno de los elementos. Por ejemplo, otra vez, volviendo a China, el tener un partido que tiene 90 millones de miembros y que participan y que son activos, yo no sé cómo se manejan, pero de alguna manera eso es, ahí tiene que haber una discusión, ahí tienen que haber muertos y heridos sin duda, ¿no es cierto? Pero en fin, cada país maneja sus cosas de acuerdo a su experiencia y a su trayectoria, ¿no? Bien, queremos agradecer a todas las personas conectadas de todas las partes del Perú y también de otros países de Latinoamérica como Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil. Muchas gracias por participar en este webinar y los esperamos en los próximos. Bien, Muchas bien. gracias, Luis, nuevamente. Bastante bien, la verdad. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao, adiós.